Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para poder aprender tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de ella a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 47. Empezamos, por favor, en el versículo 27. Génesis 47, versículo 27. Es la meta, probablemente de todo creyente, de llegar a ser buen creyente durante toda su vida, hacer la voluntad de Dios hasta el final. Si usted tendría que escribir su epitafio. Epitafio es esa frase, esa última frase que se pone en la lápida cuando uno va a morir. ¿Qué diría ese epitafio? ¿Cómo en una oración nuestra vida podría ser resumida? No con una frase que de pronto es exagerado como nos describen, porque es usual, no hay muerto malo. Pero si realmente esa frase describiría nuestra vida, ¿cómo la describiría? Si nosotros hablaríamos del personaje Jacob, del que vamos a estudiar, recordaríamos que ese nombre significa engañador. Y la verdad es que una gran parte de la vida y de los años de este hombre vivió bajo esa frase, engañador. Fue un hombre que engañó, fue un hombre que utilizó ese engaño para sacar o tratar de sacar provecho en su vida personal. Pero la verdad es que en un momento de su vida algo llegó a suceder y este hombre llega a hacer la voluntad de Dios hasta el final. Hubo un momento de transformación en la vida de este hombre donde él realmente fue tocado y fue transformado por Dios. Los últimos días de Jacob tenemos aquí en esta sección en Génesis 47 y empieza mostrándonos que este hombre cree en la prosperidad que el pueblo de Israel va a llegar a experimentar. El versículo 27 empieza diciendo: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Este hombre, Jacob, llega a vivir los últimos 17 años en Egipto. Ha ido a Egipto para confirmar la noticia de que su hijo José está vivo. Y luego de que hay ese encuentro con José, se establecen ya en la tierra de Gosén, y esos últimos 17 años de vida, Jacob los vive ahí en la tierra de Egipto. Usted recordará que cuando Jacob llegó a la tierra a Egipto, faltaban todavía 5 de los 7 años de vacas flacas. La economía de Egipto, la economía del mundo conocido en ese tiempo era desastrosa. No tenían qué comer y habían vendido no solo sus propias ovejas, su propia tierra, habían gastado todo su dinero y la verdad es que la economía de la gente era tremendamente mala. Esa es la situación. Observa cómo esta gente, a pesar de los problemas y dificultades económicas, llega a progresar. Aumentaron, se multiplicaron en gran manera. Usted y yo debemos llegar a aceptar la realidad
de que la prosperidad del Hijo de Dios no depende de las circunstancias o de la economía del país. La verdad es que depende de Dios. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, podemos ver cómo aún estando en una crisis económica tremenda, esta gente formada por 70 personas estaba creciendo, estaba multiplicándose, no solo numéricamente, no solo estaban siendo más de 70 personas, sino estaban progresando a pesar de la crisis. Llega un momento en la vida de Jacob que este hombre se llega a dar cuenta que está en sus últimos días. Así es que por ese motivo llega a enfocarse en su funeral. El versículo 29 nos muestra la petición que un padre moribundo, Jacob, le hace a su hijo favorito, José. El texto dice: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Una petición de un padre moribundo a su hijo no es inusual. Aún nosotros en nuestra cultura podemos observar que muchas de las veces los padres que están a punto de morir hacen algún tipo de petición a sus hijos. Pon la mano debajo de mi muslo. En verdad, muy cerca de los genitales. Mientras esa práctica para nosotros nos parece un poco extraña y un poco rara, la verdad es que aquí tenemos la segunda ocasión en que se menciona esta práctica. Era una tradición usual cuando alguien quería asegurar una promesa, un acuerdo. Se pedía, en este caso a José, que ponga la mano debajo de su muslo, porque Jacob, este padre moribundo, quiere solicitarle a su hijo que no le entierren en Egipto. Usted en la gráfica en la pantalla puede llegar a observar que ellos se encontraban en la parte de Gosén, en la parte final. Y en esa parte final, desde Gosén tenían que viajar a la tierra prometida. Existía alrededor de 300 kilómetros desde Gosén, desde Egipto, hasta la tierra prometida. Desde aquí Gosén hasta la tierra prometida, alrededor de 300 kilómetros. ¿Usted puede imaginar la dificultad que es llevar un féretro 300 kilómetros? Estos judíos no iban a salir unos poquitos, iba a salir toda la nación, que de 70 personas llegó a convertirse en probablemente 2 millones de personas, y ellos debían salir de ese sitio para ir a la tierra prometida llevando un féretro a cuestas. Jacob le hace esta petición. El versículo 30 nos muestra que no solo le hace una petición, sino quiere que haya una promesa de parte de José. El texto dice: mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. No bastaba con una petición. Para este padre moribundo era tan importante morir, que sus restos sean llevados a la tierra prometida, que no bastó con la petición que le hace a su hijo José, sino era importante que haya un juramento de por medio para asegurar que los restos de Jacob sean transportados a la tierra prometida. Jacob inclina su cabeza en señal de muerte. Él pensaba que era el final. Sabemos que no se murió en ese momento, faltaba un poco más de tiempo. Y este hombre
llega a decirle a su hijo que cuando me muera, que lleven mis restos a la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante que los restos estén allá en la tierra prometida? Para Jacob era importante lo que él ahora comprendía en torno a lo que significaba el plan de Dios. Para Jacob era importante que esos huesos que finalmente se iban a hacer polvo, esos huesos estén en el sitio correcto, la tierra prometida, en el lugar de bendición, ahí en la tierra prometida. Cuando Dios resucite a esta gente, Él quería ser resucitado no desde Egipto, sino que sus huesos sean resucitados desde el lugar que Dios les había regalado, la tierra prometida. Imagina cómo una persona puede llegar a comprometerse tanto con el plan de Dios, puede querer tanto hacer la voluntad de Dios, no solo hasta el momento de morir, sino aún después de morir, y llega al punto de pedirle a su hijo que lleve los huesos y los ponga en la tierra prometida. Qué tremendo entendimiento de lo que Dios iba a hacer. Este hombre sabía que la tierra prometida era el sitio que Dios había establecido para la nación de Israel. Egipto era un lugar transicional, era un lugar donde Dios va a mostrar su poder y va a ayudarles a poner su fe a estos judíos. Pero no era el final Egipto. La tierra prometida era el final, donde por la eternidad la nación de Israel va a estar viviendo ahí. Y este hombre, este anciano, llega a darse cuenta de la importancia del plan de Dios y le dice: José, júrame que mis huesos no van a estar aquí en Egipto. Yo quiero ser resucitado desde la tierra prometida. Yo quiero ser llevado por el Señor allí en la tierra prometida. ¿Se da cuenta el compromiso de este hombre? Por mucho tiempo fue un engañador. Por mucho tiempo su vida espiritual estuvo mal, pero en un momento de su vida llegó a ponerse bien con el Señor, a caminar con el Señor, aprendió a caminar con Él, y a veces con dificultad, otras veces de buena gana, pero al final se llega a dar cuenta que lo mejor es hacer la voluntad de Dios en su vida. Y aún después de muerto, quería estar en el sitio de bendición, en la tierra prometida. Qué compromiso. En muchos momentos, usted sabe la historia, este hombre no hizo las cosas bien, fue un engañador. Pero en un momento de su vida, cuando de veras decidió caminar con el Señor, quiso adorar a Dios. Y esos últimos 17 años que permaneció en Egipto, estuvo buscando hacer la voluntad de Dios, aunque era un anciano de más de 130 años. Mientras todo esto sucedía, este hombre, en el capítulo 48 de Génesis, desde el versículo 1, nos va a enseñar que entiende muy bien el plan de Dios. El versículo 1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te
haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Se da cuenta el entendimiento de Jacob? Él sabe que Egipto simplemente es un momento transicional en la vida de la nación. Él sabe que van a regresar a la tierra prometida, van a convertirse en una gran nación, van a crecer, multiplicarse, van a ponerse sobre las otras naciones como estirpe de las naciones y van a recibir la tierra, no solo ellos, sino su descendencia después de ti por heredad perpetua. Este hombre entiende muy bien el plan de Dios. Es un ancianito que ni siquiera puede sentarse con toda facilidad en la cama. Pensando que va a morir, mueve su cabeza hacia la cabecera de la cama, pensando que va a morir y no se muere. Y van a pasar unos días más después de estas cosas. Y se le informa a José: José, tu papá está grave. Y José va con sus dos hijos, Efraín y Manasés, a visitar al ancianito, que parece que ya no va a pasar de ese día. Y en medio de eso este ancianito dice: la tierra prometida es la herencia perpetua. ¿Sabe? Uno de los problemas en el creyente es que no llega a entender el plan de Dios para su vida. Y puede pasarse meses, años, tratando de pensar, tratando de averiguar qué es lo que Dios desea para ese creyente. A veces le toma toda la vida, a veces ni al final de la vida llega a entender cuál era el plan de Dios para su vida. Así es que todos los años de vida, ese creyente pasa invirtiendo el tiempo, la energía y el dinero para cumplir sus propios planes. Así es que se pone objetivos en la vida, metas, sueños, cosas que quiere lograr, sin saber si esas metas son voluntad de Dios o son parte del plan de Dios o Dios está de acuerdo con eso. Empieza a vivir haciendo todo eso. A veces, nada de eso está conforme al plan de Dios. Y algunas de esas cosas a veces ni siquiera son malas, ni siquiera son pecaminosas, pero nunca ha llegado a descubrir el plan de Dios para su vida y empieza a construir su propia vida y sus propios planes y sus propias metas. A veces llega a preguntar a otros: ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? A veces vive en la ignorancia en torno a ese tema. Así es que le da poca importancia, se preocupa poco por eso y continúa viviendo y continúa construyendo sus proyectos, sus metas, sus sueños, sin entender si estos están conforme al plan de Dios o no. Hermano, aquí tenemos un hombre de carne y hueso, con muchas fallas y virtudes, más fallas que virtudes, que llegó a entender claramente cuál era el plan de Dios. Y lo que él hizo es conformar su vida a la voluntad y al plan de Dios. Y como él sabía que la tierra prometida era el plan de Dios, él les dijo: ni aún mis huesos quiero que permanezcan en el lugar incorrecto. Aún después de muerto, quiero que mi esqueleto esté en el sitio correcto, en el sitio de bendición. Quiero resucitar desde aquí, desde la tierra prometida. Así es que, José, no vayas a enterrar mis huesos aquí en Egipto, porque Dios nos ha dado una herencia perpetua. Imagine el entendimiento de este hombre acerca del plan de Dios, sabiendo que el plan de Dios involucraba la formación de 12 tribus. Él va a incluir a Efraín y Manasés, los hijos de José, como parte de ese grupo. El versículo 5 dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos.
y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de tus hermanos serán llamados en tus heredades, por cuanto yo venía de Padán Aram, y se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Observe la anterior. Aquí están las tribus. Usted puede verlas, las 12. Observe Efraín. Observe Manasés. Ellos no eran hijos de Jacob. Eran nietos. Eran hijos de José. Pero el primogénito de Jacob, Rubén. Y luego, después de él, Simeón, habían pecado contra Dios. Rubén había tenido relaciones con la concubina de Jacob. Simeón y Leví habían asesinado a toda la ciudad de Siquem, a todos los varones de la ciudad de Siquem. Y usted por ese motivo puede entender por qué el versículo 5 dice: míos son como Rubén y Simeón serán míos. Aun cuando Rubén y Simeón son hijos de Jacob, son puestos a un lado. Aun cuando se les da esas dos tribus, son puestas a un lado, y el que va a llegar a ser el primogénito de Jacob va a ser Efraín, y el que va a ser el segundo va a ser Manasés. Jacob sabía que la tierra debía ser distribuida entre 12 tribus. Pero faltaban hijos, no habían 12. Así es que Jacob llega a adoptar, y no solo adoptar a sus 2 nietos como hijos propios, con el objetivo de que el número 12 de hijos se complete para así cumplir el plan de Dios y tener 12 tribus. Este hombre ni siquiera podía sentarse en la cama. Pero qué comprometido estaba a hacer la voluntad de Dios. Él pensó, y por eso usted puede ver en el versículo 7 por qué se hace referencia a Raquel. Él pensó que Raquel iba a vivir más tiempo. Su amada Raquel iba a vivir más tiempo, y de ella iba a tener los 2 hijos que le faltaban para completar las 12 tribus de Israel. ¿Recuerda cómo Jacob resumió su vida ante Faraón unos meses antes? Cuando Faraón se acerca a Jacob, le dice: ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cuántos años tienes? Jacob dice: pocos años y malos han sido. Cuando él resume en esa frase la vida de él, dice: han sido pocos años y han sido malos. Era pesimista. Observa cómo habla ahora. Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, observe, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Dios ha sido bueno. Pensaba que tú estabas muerto, y por la bondad de Dios, Dios me permitió verte. Y no solo verte a ti, sino a mis nietos Efraín y Manasés. Dios ha sido bueno. Hubo un cambio. El anciano pesimista, transformado por Dios,
Ahora, en vez de enfocarse en lo malo que había experimentado en su vida, ahora se enfoca en lo bueno, en la bendición de Dios, en la bondad de Dios, y dice: Dios me ha bendecido. ¿Se ha dado cuenta que con el paso del tiempo nos vamos envejeciendo y nos vamos haciendo más negativos? Todo nos parece mal. Algunos no necesitan ni siquiera envejecer para eso. Pero si usted está si ya pasó sus 40, usted va a darse cuenta que algo está cambiando. Y a veces si éramos un poco negativos, un poco pesimistas, algo pasa con la edad. Nos volvemos más negativos, nos volvemos más gruñones, solo tiene que preguntar a mi esposa, nos volvemos más gruñones, más negativos, más. Aquí tenemos a un viejo pesimista que llega a ser transformado por Dios, y cuando tiene que hablar y describir su propia vida, en vez de enfocarse en lo negativo, en lo malo, llega a decir: Dios ha sido bueno, me ha dejado verte a ti, me ha dejado ver a mis nietos. Este hombre está tan comprometido con hacer la voluntad de Dios, a pesar de que ya no puede ni siquiera sentarse en la cama, que llega a bendecir a estos dos muchachos, Efraín y Manasés. Recuerde que probablemente estos muchachos tenían entre 16 y 18 años, eran adolescentes. Y en ese momento les va a bendecir. Recuerde que la bendición en este caso no es simplemente pensamientos buenos, positivos, no solo es el deseo de un abuelo porque Dios bendiga a Efraín y Manasés. Aquí, a más del deseo que este abuelo tenía, está implícita una profecía. Es decir, lo que Jacob va a decir a Efraín y a Manasés no solo va a pasar en la vida de ellos, no solo va a pasar en las tribus que se van a formar de ellos, Efraín y Manasés, sino a lo largo de la descendencia futura, la bendición de Jacob va a llegar a marcar la vida y la descendencia de estos dos muchachos, Efraín y Manasés. Observe lo que pasa con la bendición de Jacob en el verso 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándola así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Cuando José acerca a estos dos hijos, Jacob aquí sentado en la cama, Manasés es puesto al lado derecho, Efraín es puesto al lado izquierdo, porque el lado derecho representaba la doble bendición que el primogénito Manasés debía recibir, y Efraín recibía la bendición. Pero cuando Jacob les va a bendecir, cruza los brazos adrede y le bendice con su mano izquierda a Manasés y le bendice con su mano derecha a Efraín. En la Biblia, en la siguiente, aquí están los hijos mayores, aquí están los menores. Observe quiénes reciben la bendición aquí, los menores. Abel en vez de Caín, Sem en vez de Jafet, Abraham en vez de Nacor y Harán, Isaac en vez de Ismael, Jacob en vez de Saúl, Judá y José en vez de Rubén, Moisés en vez de Aarón, David en vez de sus hermanos y Salomón en vez de sus hermanos. Y en este caso particular, Efraín, que era el segundo, en vez del primogénito Manasés. Hay una constante que aparece aquí muchas o varias veces. Dios escoge al segundo para bendecirlo como el primogénito.
No había por parte de Jacob preferencia por Efraín. No es que le caía mejor Efraín, no es que era el hijo mejor portado y Manasés era la oveja negra de la familia. No era así, no era preferencia. Pero este hombre Jacob entendía muy bien el plan de Dios y aún hasta el final ajustó su vida para cumplir el plan de Dios. Y como sabía que el principal iba a ser Efraín, dejó a un lado la tradición de darle la mayor bendición a Manasés, y cumpliendo la voluntad de Dios, Jacob bendice a Efraín sobre Manasés, haciendo la voluntad de Dios hasta el final. No importa cuál era la tradición, no importa que al hijo primogénito se le daba una doble bendición. Eso decía la tradición, la cultura. Pero Jacob sabe que Dios ha decidido bendecir a Efraín sobre Manasés. Y mientras él está bendiciendo a estos dos muchachos, va a llegar a ser un resumen de su propia vida. El versículo 15 nos lo dice. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de sus padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Cuando a usted le preguntan, ¿quién es usted? ¿Qué contesta? Yo soy el doctor en teología, yo soy el ingeniero, yo soy el abogado tal, yo soy el doctor tal, yo soy el... ¿Se ha dado cuenta que usualmente respondemos así? La gente no nos pregunta, o la pregunta no tiene el objetivo de saber cuál es nuestro nivel de estudio. Pero cuando usted y yo queremos hacer un resumen de nuestra vida, usualmente pensamos en nuestros logros. Si tengo que describir mi vida en un minuto, generalmente pongo mis logros. Es que yo soy esto, es que yo he ganado este premio, es que yo he seguido este masterado, es que yo he llegado a tener este estudio. Observa cómo Jacob resume su vida. Observa. El Dios de mis padres, el Dios que me mantiene, el ángel que es mi redentor. Cuando este hombre hace un resumen de su vida, no piensa ni en las cosas negativas ni en las cosas positivas de su vida. Cuando resume su vida, dice: mi Dios es el que me mantiene. Una referencia a que este hombre le siente a Dios o ha experimentado de Dios, a un Dios que pastorea, que guía el camino. Le reconoce como el Dios de pactos, aquel que ha guiado a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob, el que cumple su palabra, el que hace lo que ha prometido. Le reconoce como el Dios del pastor, el que le mantiene, el que le ha cuidado, el que ha guiado su vida, el que le ha llevado por el camino correcto, el que le ha ayudado en los momentos difíciles y prósperos. Cuando tiene que hablar de su vida, habla del ángel redentor, una referencia a Jesucristo y cómo Él le ha salvado y cómo Él le ha rescatado en los momentos más difíciles de su vida. Somos bastante orgullosos cuando describimos nuestra vida. Enfocamos nuestra vida en nosotros, en lo que he logrado, en lo que soy, en lo que he alcanzado. Este hombre, resumiendo su vida, dice: Dios debe ser glorificado. Dios es el Dios de pactos. Dios es el Dios que me mantiene,
que me liberta hasta el final, glorificando a Dios. Hasta el final, haciéndole quedar bien a Él. En medio de ese momento significativo, donde Jacob está bendiciendo a estos dos muchachos, observe lo que dice en el verso 16. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. La palabra significativa en el texto es la palabra multiplíquese. Y es significativa porque la raíz viene de una palabra que significa pez. Ahora nosotros sabemos que en cuanto a los peces, las hembras, dependiendo del tipo de pez, pueden llegar a poner huevos en una cantidad entre 5,000 huevos y 1,000,000 de huevos. Así es que cuando Jacob está prediciendo la multiplicación de Israel, él no está diciendo que de 70 pasemos a 100. Él no está diciendo que esa familia compuesta por 70 personas va a crecer hasta llegar a 80, a 90, a 100. Él está hablando de una multiplicación sin precedentes. En todos esos años, la nación de Israel, que empieza siendo una familia de 70 personas, va a llegar a convertirse en una nación compuesta por lo menos 2 millones de israelitas. Imagina lo significativo. Este hombre está asegurando el futuro de la nación de Israel. Y con todos los problemas y todas las dificultades que la nación va a tener cuando venga un nuevo faraón que no conoce a José, esta gente podría haber llegado a confiar en el hecho de que ellos no van a desaparecer aun cuando les pongan trabajos forzados, porque Dios ha prometido multiplicarles como los peces. Jacob continúa bendiciendo a estos dos hijos. Y mientras lo hace, este ancianito que no puede sentarse en la cama y que tampoco puede ver porque es ciego por la edad, va a tener una percepción mayor que José, su hijo, que sí puede ver. Observe el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí hay un principio súper importante. En Jacob y en José hay una ilustración de lo que les llega a pasar, de lo que nos llega a pasar a nosotros los cristianos. Jacob no puede ver, ha perdido su visión física, no puede ver. José sí puede ver, sus ojos físicos están muy bien. Pero el detalle interesante es que José no puede ver
algo que Jacob, el viejito ciego, sí observa. Efraín es el plan de Dios. Manasés va a ser bendecido, pero Efraín va a ser más importante. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ponga cuidado para que se dé cuenta cómo se le llama a la nación de Israel. Muchas de las veces no se les llama Israel, se les llama Efraín. Segunda de Crónicas, Isaías 11, Jeremías 31, Isaías 7, Oseas 9, por citar 5 ejemplos. Efraín es el más importante. Y mientras este ciego anciano puede ver algo que José no puede ver, el que no puede ver espiritualmente, José, se disgusta, se enoja. Este ejemplo no es el único en la Biblia. Recuerda al profeta Eliseo. Eliseo estaba en la terraza y en la terraza estaba al lado de él un sirviente. El sirviente viene corriendo a informarle a Eliseo para que desde la terraza ellos puedan ver la multitud del ejército enemigo que les está rodeando. El sirviente, asustado, preocupado, desesperado, le dice al profeta Eliseo: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar? Mira, hay un ejército tremendo, miles de personas están a nuestro alrededor para atacarnos. Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, permite que el siervo pueda ver lo que yo veo. Y cuando Dios abre los ojos espirituales del sirviente, llega a observar que alrededor de ese gigantesco ejército hay un ejército mucho más grande de ángeles que van a luchar y van a proteger al profeta Eliseo y a su sirviente. Aquí un principio eterno. Cuando usted mira solo con sus ojos físicos, lo que usted mira en el mundo va a producir miedo, desesperación, angustia, porque los problemas y dificultades están ahí y nuestros ojos físicos nos permiten ver esas dificultades y esos problemas. Pero cuando un creyente ha cultivado un caminar cercano con Dios, va a aprender a ver lo que no se puede ver con los ojos físicos, lo que únicamente se puede ver con los ojos espirituales. Pablo diría: por fe andamos, no por vista. Y luego cuando el escritor de Hebreos llega a resumir la vida de Jacob, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Cuando este hombre, este ancianito ciego, bendice a estos dos hijos, llega a ver algo que José, el buen cristiano José, no pudo ver. Y porque no pudo ver, se desesperó con el ancianito y dijo: no, quita la mano de aquí, la mano izquierda no va aquí, la mano derecha no va acá, es al revés. Este es el primogénito Manasés. Pero Jacob estaba viendo algo que no se puede ver con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y vio que Efraín era el plan de Dios. Y
por eso le bendijo como primogénito. Hermano, cuando usted y yo vemos nuestra vida solo con los ojos físicos, no es raro, es bastante común que uno viva desesperado, angustiado, con miedo, porque solo ve los problemas. Pero cuando uno ha aprendido, por su cercanía con su Señor, ha aprendido a ver que Dios abre los ojos espirituales, los ojos de la fe, uno puede ver aún en una situación donde hay miles de enemigos rodeándole, uno puede ver a los ángeles de Dios que nos protegen y que nos cuidan hasta el final. Este ancianito Jacob mostró un crecimiento espiritual mayor, por lo menos en la percepción espiritual, que el buen cristiano José. Qué tremendo. Hasta el final. La bendición de Jacob a estos dos muchachos termina en el versículo del 20 al 22. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo como mi espada y mi arco. Escucha, hermano, hasta el día de hoy, cuando un judío quiere bendecir de manera especial a una persona, usa la frase: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Hasta el día de hoy se usa esa frase. Esta bendición de Jacob a estos dos muchachos mostró que este hombre entendía muy bien el plan de Dios. Y aun cuando había la costumbre de bendecir al primogénito Manasés en primer lugar con la mano derecha, se dio cuenta que Dios quería otra cosa de él. Y aun cuando era un anciano que no podía ver, y era un anciano que ni siquiera podía sentarse en la cama, tuvo un compromiso para hacer la voluntad de Dios hasta el final, que dijo: no me entierren aquí en Egipto, lleven mis huesos a la tierra prometida, porque desde ahí, en el lugar correcto, en el lugar de bendición, quiero que mi Señor me resucite desde ahí. Y aunque la tradición dice que Manasés debe ser bendecido como el primogénito, Dios me ha dicho a mí que Efraín es su plan, y por eso yo le bendigo a él, no importándome lo que la tradición dice, porque hasta el final me interesa cumplir la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Es la oveja negra de la familia? ¿Es por el que ha dicho: ya no hay esperanza, contigo ya no hay solución? Hermano, usted no tiene que terminar así. El engañador Jacob, que por muchos años fue engañador, como lo leímos en Hebreos 11, fue conocido por el que adoró apoyándose en la cabeza, apoyando su cabeza en la cabecera de la cama. El epitafio de Jacob podía haber dicho:
Aquí está el engañador, padre de 12 hijos. El epitafio dijo: aquí está el adorador, padre de 12 hijos. No importa cómo está su vida, usted no tiene que terminar así. El Dios de pactos, el Dios que mantiene, el pastor, el ángel redentor, el todopoderoso Dios tuvo el poder, tiene el poder para transformar la vida de Jacob, el engañador. Y ese Dios tiene el mismo poder para cambiar nuestra vida. Usted y yo podemos terminar hasta el final haciendo la voluntad de Dios. Él no ha cambiado, pero Él necesita que usted y yo, con decisión propia, resuelta, lleguemos al punto donde le dejamos transformar nuestra vida para que nos transforme de lo que somos a lo que podemos llegar a ser hasta el final. Jacob estuvo enfocado en adorar a Dios. Hasta el final quiso que sus huesos permanezcan en la tierra prometida. Hasta el final no dejó que la tradición sea un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Y sabiendo cuál era la voluntad de Dios, bendijo a Efraín sobre el primogénito Manasés. Hermano, ¿qué decisión va a tomar usted? Si está mal, no necesita terminar así. Si está alejado con el Señor, si está en rebeldía con su Señor, usted no necesita terminar así. Usted y yo podemos terminar como Jacob, haciendo la voluntad de Dios, adorando a Dios, aun cuando seamos ciegos y ni siquiera podamos sentarnos en la cama. ¿Qué decisión toma usted? Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de aprender tu palabra. Padre, tú sabes exactamente cómo estamos contigo. A ti no te podemos engañar, ante ti no podemos aparentar. Tú y nosotros sabemos exactamente cómo estamos. Y Padre, yo te ruego que nos ayudes a terminar como Jacob terminó su vida, con toda la dificultad de la vejez, la ceguera y la falta de fuerza. Eso no dejaron que este hombre terminara mal, sino más bien con un compromiso de hacer tu voluntad, con un compromiso de ajustar su vida a tu plan, con un compromiso de no dejar que la tradición esté sobre tu propia palabra, con un compromiso de adorarte a ti, el Dios de pactos, el Dios que redime, el Dios que mantiene. Ayúdanos, Señor, a decidir hoy terminar nuestra vida haciendo tu voluntad. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso está diciéndome a mí: pastor, yo vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano.
Veo su mano también, veo su mano, gracias. Bájela nomás. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta obligado, no se sienta obligada. Pero si usted desea, usted que nos visita puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo los ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, permítanos servirle, permítanos ayudarle con toda confianza, sin ningún recelo. Venga, pase, queremos conversar un ratito con usted. Gracias por ser las primeras. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú que conoces su vida, sus necesidades, conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, que tú puedas estar supliendo sus necesidades. Sobre todo, Padre, te pido, porque si todavía estas personas no te conocen como Salvador, hoy pueda ser su día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros tus hijos. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar nuestra vida con nuestras metas, con nuestros buenos objetivos. Ayúdanos a invertir la vida en cumplir tu voluntad hasta el final, en adorarte a ti, en obedecerte a ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Que de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga hoy la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga hoy la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga hoy la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga hoy la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga hoy
vida eterna. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias por acompañarnos esta mañana.